Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en algunos lugares, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Nosotros somos la familia Corona Marbella Corona. y Juan Corona. Nos encontramos aquí en la cabina, en la ciudad de Reno, Nevada. Bendecidos por Dios, claro que sí. Con problemas, con dificultades, con enfermedades, claro que sí. Pero sabes una cosa, bien bendecidos por Dios. Y el estar bien bendecidos con Dios es tener vida. Y cuando tienes vida, debemos de aprovecharla, no dejarla pasar desapercibida. ¿Por qué? Porque estando con vida podemos meditar, reflexionar, evaluar nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? Hoy es un día muy especial, ¿eh? Hoy, antes de comenzar, les recuerdo, hoy es misa de precepto, ¿eh? Hoy sábado es misa obligatoria y si no, para los católicos, nosotros los católicos, quien no acuda y no vaya a darle gracias a Dios, a escuchar Santa Palabra, pues obviamente es un pecado y pecado mortal, por eso, pues para nosotros, si somos obedientes a las autoridades y al mandato de nuestro Dios, tenemos que acudir a su casa, Pues este día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, agradecidos con Dios Santísimo por darnos la dicha, el privilegio de venir a compartir una pequeña compartimiento bíblico, ¿sí? Una reflexión aquí, pues estamos contentos y para eso pues estamos aquí, Bien, miren, la primera lectura, como es un día muy especial, un día festivo para la Santa Madre Iglesia Católica, son dos lecturas, el Salmo y el Evangelio. La primera lectura está tomada de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 2 y 3, y después del 9 al 14. María nos lo va a compartir y la palabra del Dios Santísimo dice así. Vi otro ángel que subía desde el oriente con el sello del Dios vivo y gritaba con voz potente a los 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles hasta que no sellemos en la frente a los servidores de nuestro Dios. Después vi una multitud enorme que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. Estaban delante del trono y del Cordero, vestidos con túnicas blancas y con palmas en la mano. Gritaban con voz potente: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Todos los ángeles se habían puesto en pie alrededor del trono. De los ancianos de los 4 vivientes se inclinaron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honor y fuerza y poder a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos se dirigió a mí y me preguntó: los que llevan vestidura blanca, ¿quiénes son y de dónde vienen? Contesté: tú lo sabes, Señor. Me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial diremos: este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos los habitantes. Él la fundó sobre los mares y la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y corazón puro, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que busca su rostro, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3, y dice así la palabra. Miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamamos hijos de Dios y realmente lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce, porque no lo reconocen a Él. Queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado
lo que seremos. Sabemos, cuando se aparezca, seremos semejantes a Él y lo veremos como Él es. Todo el que tiene puesta en Jesucristo esta esperanza se purifica, así como Él es puro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Miren, gracias al Dios celestial. El evangelio de este día está tomado del evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Y la palabra de nuestro Señor, del 1 al 12, perdón. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así: al ver a la multitud, subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo: felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes cuando los injurien, cuando los persigan y los calumnien falsamente de todo por mi causa. Alégrense y pónganse contentos, porque el premio que les espera en el cielo es abundante. De este mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Miren, para dar comienzo con esta pequeña reflexión, primeramente vamos a encomendarnos a Papá Dios. Vamos a suplicarle que su Santo Espíritu ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que su Santo Espíritu pues nos llene de su gracia, de su misericordia y nos dé la sabiduría para poder pues proclamar esta pequeña reflexión, que no sean palabras nuestras, sino palabras del mismo Dios, que a través de nosotros el mensaje llegue, ¿sí? Por eso es que el Espíritu Santo, le pedimos al Espíritu de Dios que venga, ilumine nuestra mente, nos dé la sabiduría, nos dé la inteligencia para poder anunciar, para poder proclamar la santa palabra. Ven, Espíritu Santo, ilumina toda esta cabina, nuestros corazones y a todos los que escuchan, todos los que nos acompañan. Señor, que tengamos oídos de discípulos para seguir siempre adelante con usted, fieles y pues confiados en su santa misericordia. Que lleguemos a alcanzar esa santidad que usted siempre nos inculca y que es un mandato suyo, Señor, pero para eso necesitamos su Santo Espíritu. En estos momentos nos ponemos a disposición y que todo, amantísimo Padre, sea para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a dar inicio. Miren, de las 3 lecturas, poquitito vamos a compartir, recordándoles, hoy es un día festivo, Hoy la Santa Madre Iglesia Católica conmemora pues la fiesta de todos los santos, y vamos a explicar tantito qué son los santos, por qué son santos y cómo se adquiere esa santidad. Pues yo creo que ya ni es necesario explicar tanto ¿por qué? Porque las bienaventuranzas nos dice todo, ¿verdad? Pero bien, miren, la primera lectura está tomada de Apocalipsis, capítulo 7, de 2 al 4 y del 9 al 14, ¿sí? Dice, hay dos marcas, hay 2 sellos que Dios, pues para todo ser humano, pues ha permitido. Pues una de ellas, como está escrita aquí en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 3, dice: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que no hayamos sellado, o sea, marcados en la frente, a los servidores de nuestro Dios. O sea que esa es la marca de nuestro Dios Santísimo. Y si miramos un poquito más adelante, pues miraremos algo bien, pues la marca del que no es Dios, ¿verdad? La marca de esa marca que está denominada con ciertos números, ¿verdad? Que es con 666, todos los que se doblegaron ante esa bestia, pues fueron marcados con ese signo, ¿sí? Por eso hay 2 polos bien opuestos donde vamos a terminar, Uno, la gloria de Dios Santísimo. La otra, vamos a escucharla, ¿por qué? Porque dice así, Dice,
Quien no esté escrito en el libro de la vida será arrojado al foso del fuego. ¿Quién son esos? Los que son marcados con esa marca que está ahí en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12 al 15. Vamos a buscarla para saber, ¿sí? Capítulo 20, versículo 12 al 15, dice así: pero caerá un rayo del cielo que los consumirá. El diablo que les había engañado fue arrojado al foso de fuego y azufre, junto con la fiera y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es parte del otro polo opuesto, donde va a caer los que no caigamos ninguno, Si miramos también poquito allí en el 21, Apocalipsis 21, versículo 8, versículo 9, dice: su lote será el foso de fuego y azufre ardiente, que es la muerte segunda. Entonces, si ya miramos estos dos polos opuestos, miramos esas dos partes, los que son sellados, los que son marcados con diferentes sellos, los que sella Dios y los que sella el demonio. Bien, ahora pasemos tantito a la primera carta de San Juan, que está tomada, pues primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, y dice así: miren, hijos, qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamamos hijos de Dios. Y realmente lo somos, Por eso el mundo no nos reconoce, porque no lo reconoce a Él. Queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado tal como seremos. Sabemos que cuando aparezca seremos semejantes a Él y lo veremos como Él es. Todo el que tiene puesta en Jesucristo esta esperanza se purifica, y así como Él es puro, pues seremos también los que confiemos ciegamente en Él. Es bien importante todo esto. ¿Por qué razón? Porque todo va a pasar, estamos invitados a la santidad, todos sin excepción. ¿Y cómo se comienza? Primeramente con el bautismo, y al ser bautizados ya le pertenecemos al pueblo de Dios, pero ahora debemos acapararnos a sus mandatos, a su misericordia y a tratar de vivir su santa palabra. Allí mismo en la primera carta de San Juan, versículo 3, 15, dice: quien odia a su hermano es un homicida, y sabe que ningún homicida posee la vida eterna. Por eso, cuidadito, estamos invitados a la santidad, pero si hacemos eso, pues iremos allá. Es lo que nos dice Apocalipsis 20, 12 a 15. También allí mismo en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 10, dice: los hijos de Dios y los del diablo se reconocen. Eso ni duda te quepa, que que en el mundo hay dos tipos de hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Yo no te lo estoy diciendo con palabras mías. Aquí en el versículo 10, capítulo 3 de la primera carta de San Juan, dice: los hijos de Dios y los del diablo se reconocen. Así, ¿cómo los debemos reconocer? Quien no practica la justicia ni ama a su hermano no procede de Dios, ni es hijo de Dios. Obviamente, ¿de quién es hijo? Pues de aquel que sabemos, ¿sí? Por eso, pues, otra cosita, para que llevemos en cuenta cómo se adquiere la santidad y cómo somos hijos de Dios. Dice: si uno vive en abundancia, está en capítulo 3, versículo 17 de Primera de Juan, la carta de Primera de Juan. Si uno vive en abundancia y viendo a su hermano necesitado, le cierra el corazón y no se compadece de él, ¿cómo puede conservar el amor de Dios? Hijitos, no amemos de palabra y con la boca, sino de obras de verdad. Y eso es lo que para llegar a ser, pues, hijos de Dios, para llegar a alcanzar esa santidad, estamos viendo todo esto. Miren, ahora sí vamos a pasar al Santo Evangelio, que está tomado de Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12, ¿verdad? Y pues, como ya proclamamos, este día sábado la Iglesia Católica celebra la fiesta de todos los santos, y la Iglesia lo celebra solemnemente. ¿Por qué? Porque son santos, porque vivieron con gran devoción, con la fe, la esperanza, la caridad, el amor, de forma heroica, por ser hombres y mujeres que ya están en la presencia de Dios, que ya no están aquí en el mundo, sino viven allá donde está nuestro Señor Jesucristo. Pero pues nos preguntaremos, ¿pero cómo se alcanza esa santidad? ¿Cómo se logra esa santidad? ¿Cómo se adquiere?
¿Con méritos propios? No, ninguno, por muy bueno que seas, pero si lo quieres hacer con méritos propios, no se puede. Entonces, ¿cómo se debe de hacer? Se debe de hacer con el auxilio del Espíritu Santo, que viene a habitar en nuestras almas mediante la gracia y la fe en Jesucristo nuestro Señor, que nos muestra con estas bienaventuranzas y nos recuerda que hay un juicio personal y un juicio universal, ¿sí? Y estas bienaventuranzas, pues ya lo está diciendo todo. Dice, felices los pobres de corazón. Esa es la bienaventuranza, la malaventuranza. ¿Cómo la podemos catalogar? Pues lo que nos dice Apocalipsis, lo que nos menciona. Miren, felices los pobres de corazón. ¿Por qué? Dice, porque para ellos les pertenece el reino de Dios, o sea, el cielo, ¿verdad? Ahora si miramos y comparamos tantito y hemos escuchado la santa palabra de nuestro Dios Santísimo, si hemos vivido tantito, ¿quién fue el primero que nos dio pues un ejemplo de pobreza? ¿Quién fue el primero que nos dio un ejemplo que se puede vivir de acuerdo con esa pobreza material, pero con una riqueza espiritual? Jesucristo nuestro Señor, Él siendo el dueño de todo, su Padre, el creador de cuanto existe, el dueño de todo, vivió de una manera de lo más humilde, de lo más sencillo. Incluso, ¿por qué razón? Porque cuando recuerdan allá en Lucas 23, 46, Jesús gritó con voz potente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al instante murió. Él siendo el dueño de todo, Él siendo el rico, el más rico de todo, porque todo es de Él, se hizo pobre. ¿Saben para qué? Para mostrarnos que felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos le pertenece. Si miramos el Marcos 10, 23, lo que Jesucristo nos dejó como ejemplo, nos dejó estas palabras que dice, qué difícil es entrar al reino de Dios los que tienen riquezas. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. No obviamente se refiere a que ningún rico va a poder entrar al reino de Dios. No, se refiere, y vamos a entender bien esta santa palabra. ¿Por qué? Porque hay personas bien pobres, que no tienen en qué caerse muerto, pero se cargan una soberbia, un orgullo que quieren aparentar lo que no son. Y hay ricos, muy ricos, que sí tienen esa esperanza en Dios y comparten de sus riquezas con el más necesitado. Pero aquí Jesucristo nos está aclarando de la riqueza. ¿Por qué? Porque si estudiamos las Sagradas Escrituras, miramos que un personajito se le arrimó y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para adquirir el reino de los cielos o para adquirir la vida eterna? Jesucristo les dijo que no, pues que nos estudiamos las Escrituras, ¿qué te dicen? Ya cuando le dijo todo, dice, pues yo lo he hecho todo esto, Señor, desde joven. Le contestó Jesús, bien, ahora vende tus pertenencias y repártelo a los pobres. ¿Lo hizo? No, por eso es que Jesucristo nos dijo esto, Y todo esto viene de la santidad, para que como seamos santos desde el Antiguo Testamento, desde el principio de la creación, ¿Por qué? Porque Jesucristo, nuestro Dios Santísimo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a las primeras criaturas que creó, a Adán y a Eva, los hizo santos, Desgraciadamente fueron engañados por el demonio y la muerte entró por el demonio, por envidia del demonio. Por eso, pues hay dos polos diferentes, los felices y los infelices. Aquí nos dice, pues de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces de los felices y felices, pero también debemos de acaparar los infelices. ¿A dónde van a parar? Miren, desde el Antiguo Testamento, si miramos en Levítico 20, 26, dice así, sean para mí santos, del mismo Dios, fíjense lo que dice, sean para mí santos, no para otras personitas que podemos aparentar que somos santos, que podemos ponernos esa máscara de soberbia, esa máscara de grandeza, y pues nos creemos santos para otras personas, pero en realidad somos pues unos que no quiero ni mencionar. La palabra de nuestro Dios dice, sean santos para mí, sí, porque yo soy santo, dice el Señor, y los he separado de los demás pueblos para que sean míos. O sea, ¿qué nos dice nuestro Dios Santísimo por su palabra?
que nos ha separado, nos ha separado a quienes, a los que luchamos, a los que tratamos, y la invitación es para todo el mundo, no es para unos y para otros, no, es para toda la humanidad. Desgraciadamente, pues lo que nos dice ahí en Primera de Juan, ¿sí? Capítulo 3, que hay hijos de Dios y hay hijos del demonio. ¿Quiénes son los que andan haciendo todos estos desastres? Pues los hijos que no son de Dios. Entonces, Levítico 20:26, para que sean míos. ¿Y qué debemos de ser? Que seamos santos. Pero, ¿y cómo se alcanza esa o cómo se adquiere esa santidad? Pues nos lo mostraron todos los profetas, los apóstoles, los seguidores, algunos de los discípulos de Jesucristo, porque ya ven que muchos lo abandonaron. Y miren, no es que los apóstoles de Jesucristo fueran diferentes a nosotros, no, igualitos que nosotros fueron, la diferencia de que ellos sí acapararon la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Pues lo miramos ahí, Hechos de los Apóstoles, y en el día del Pentecostés, cuando ya se les armó de esa fuerza divina que viene de Dios, que es el que le suplicamos para llevar a cabo estas bienaventuranzas y alcanzar la santidad que tanto nos está inculcando nuestro Dios Santísimo. Bien, si miramos, pero para eso, para alcanzar esa santidad, San Pablo nos lo recuerda también, cómo debemos de alcanzar esa santidad. Esa santidad se adquiere por medio de pelea, de lucha. Recuerdan sus palabras, ya no peleamos con fuerzas humanas, sino con fuerzas pues que no son humanas, o sea, con demonios que andan sueltos. Recuerden esas palabras. Si miramos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, San Pablo nos dice: he peleado el buen combate. Que no seamos peleoneros de malos combates, deseamos de humanamente pleiteros, peleoneros, habladores, calumniadores. No, que San Pablo dice: he peleado el buen combate, ya he terminado mi carrera, solo me espera la corona de la justicia que dará nuestro Dios, ¿sí? Entonces, hay un propósito, hay un anhelo, un camino que debemos seguir para adquirir esta santidad, y esta santidad se adquiere luchando, se adquiere peleando, pero el buen combate, no el mal combate, porque ahorita miramos cuántas peleas está habiendo, no se diga en nuestro querido México, pues los cárteles con todo el mundo. De esa pelea no está hablando San Pablo. El buen combate, hay dos tipos de combates, Entonces, ¿cómo se adquiere esa santidad? Hay que luchar por la santidad, y no por lo terrenal. Hay que luchar por llegar a esa santidad, porque desgraciadamente ahorita en la actualidad, ¿quién piensa en eso? Pocos, muy poquitos son los que piensan en la santidad. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estamos todos llevados a las malas tentaciones, a lo humano, a lo terrenal. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues tener buenas posesiones, tener buenos carros, tener materialmente todo, y tener todo lo indispensable para vivir una vida supuestamente bien feliz, cuando aquí Jesucristo dice: felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Y quién son los felices de corazón? Los que realmente creen en la palabra y se preocupan por el más necesitado, por el menos afortunado, y llegan a mirarlos con esa delicadeza, con ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Bien, para luchar, para mirar que esa santidad se adquiere acerca de la lucha, de la pelea. Si miramos en Mateo 16 a 26, lo que el mismo Jesucristo nos recuerda, nos dice, y ya lo hemos escuchado muchas veces: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿De qué le sirve? Porque estamos tan afanados, porque estamos tan sujetos a la vida terrenal, que nos olvidamos de la santidad. Y la santidad se adquiere luchando, se adquiere peleando siempre contra la adversidad, contra los malos deseos, contra el enemigo, sí, que es el demonio, sí. Por eso, pues lo que nos dice: ¿de qué le sirve a uno ganar pues todo el mundo si al final pierde su vida? Debemos de tener mucho cuidado de todo esto. ¿Con qué dinero pagará? ¿Con qué dinero? Pues no se puede. ¿Por qué? Porque la sencilla razón, porque el reino de Dios no se adquiere con posesiones, con riquezas, con nada de eso, se adquiere
con esto: felices los pobres de corazón, felices los afligidos. Afligidos, ¿cuántas veces has tenido un pariente enfermito? ¿Cuántas veces has estado enfermito y a veces ni para una pastilla para calmar el dolor tenemos? Afligidos, angustiados, desposeídos, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues le explicamos al Dios Santo, y cuando obviamente tenemos todo, pero todo para sustentar todos los problemas, ni de Dios nos acordamos. ¿Por qué? Porque tengo una buena cuenta bancaria. ¿Para qué necesito a Dios? Puedo pagar todo por eso. Pero no es así, ¿eh? Estamos buscando pues lo terrenal y para nada lo espiritual, o sea, la santidad. Si miramos en Lucas 16:9, Jesucristo nos da un consejo, y vi un consejo que bien claro, quien diga que no entiende la palabra de Dios, pues yo no sé de qué otra manera nos hablaría el Señor. Dice: y yo les digo, o quién lo está diciendo, el mismo Jesucristo nos lo está hablando, dice: y yo les digo que con el dinero sucio se ganen amigos, de modo que cuando se les acabe el dinero sucio, ellos lo reciban en la morada eterna. Entonces, ¿cómo se adquiere la santidad? ¿Cómo se adquiere? Haciendo esto con este sucio dinero, ayudando al más necesitado, mirando a la viuda, al huerfanito, mirando a todas estas personas pues que están pasando por unos momentos bien difíciles. Si hacemos esto, escuchamos la palabra y la ponemos en práctica, te aseguro que vendrá algo bien hermoso, de modo que pues lo reciba allá en el reino eterno, los amigos. ¿Por qué creen que a veces me preguntan y esto y lo otro? Juan, yo no haría todo eso que haces tú. Yo no lo hago por iniciativa propia, ni porque me guste a veces andar haciendo cosas, tanto insulto que recibo. No, lo hago por una razón, por una manera. Yo quiero ganarme esa vida eterna. Quiero pues llegar a la santidad, aunque sea el del último, pero sí quiero llegar a estar ahí. Recuerdan ahí en Lucas, a ver, vamos a buscarlo para que no sea Lucas 17, no, Lucas 16 más bien. ¿Recuerdan lo del que nos contó Jesucristo, el rico y Lázaro? ¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje bíblico? Bien, les voy a compartir poquito. Dice: había un hombre rico que vestía púrpura y lino, y todos los días hacía espléndidos banquetes. Echado a la puerta del rico había un pobre cubierto de llagas llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros iban a lamerle las heridas. Bien, a ver, está hablando aquí la palabra de nuestro Señor Jesucristo de esto, de lo que nos dice la parábola de este día. Felices los pobres, pues la adversidad, y agárrense los ricos también, porque aquí lo miramos, los dos tenemos el mismo destino. Los dos tenemos que compadecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: los dos murieron, murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. O sea que los dos, esto es para toda la humanidad, obviamente, tenemos el mismo destino de los dos, los ricos y los pobres, los buenos y los malos. Nada más que la diferencia es los polos opuestos, donde va a llegar el uno y va a llegar el otro. Bien, cuando murió el pobre, dice que los ángeles lo llevaron junto a Abraham. ¿Y dónde estaba Abraham? Abraham era un santo, era un santo, y al morir Abraham ya estaba en la presencia de Dios, ya vivía junto a nuestro Señor Jesucristo, y dice que los ángeles llevaron a Lázaro junto a Abraham, ¿sí? Murió también el rico, ¿y qué hicieron? Lo sepultaron. Ahora, ¿cuál fue el error de este rico? Pues no, la riqueza en sí no es mala, claro que no, siempre y cuando la sepas administrar, siempre y cuando la lleves a cabo como nuestro Dios lo dice, ¿sí? ¿Cuál fue el pecado de este personaje? El no mirar la necesidad del pobre, el no estar, el mirarlo con desprecio, el no mirarlo en sí todo. Por eso debemos tener muchísimo cuidado, Esa santidad se alcanza no con méritos propios, otra vez los aclaro, sino con el auxilio del Espíritu Santo. Obviamente que si este personaje rico se hubiera dejado influenciar por el poder divino del Espíritu Santo, se había compadecido, seguritito, ¿y qué había hecho? Lo había ayudado
pero no hizo caso de ese personajito. Bien, vamos a seguir un poquito más adelante. Si miramos Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, nos dice claramente allí, estas cartas son de Pablo, que ya estaba lleno del Espíritu Santo, que ya estaba adquiriendo esa santidad desde que Dios, nuestro Señor Jesucristo, se le apareció allí cuando iba a Damasco. Desde ese instante este Señor fue trabajando, este hermano nuestro fue trabajando para adquirir esa santidad. Recuerdan, he peleado el buen combate, ¿sí? Se terminó ya mi carrera, ahora me espera la corona que Dios otorgará a sus santos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 dice, Dios no los ha llamado a la impureza, sino a la santidad. Por lo tanto, fíjense en las palabras, por lo tanto, quien desprecia esta enseñanza, no desprecia a un hombre, sino al mismo Dios. Mira, mi hermano, mi hermanita, si me estás escuchando, y estas palabras, no crees que fueron tanto para ustedes, no, para mí. Las adquirí, las estuve mirando, estuve estudiando y a mí fueron las palabras que me dijo, estas palabras no son nada más porque las estás leyendo aquí, esta es palabra mía, ¿sí? Y no estás despreciando a un hombre que hizo pues en una imprenta esta Biblia, no, estás despreciando al mismo Dios. Dios no los ha llamado a la impureza, sino a la santidad. Por lo tanto, quien desprecie esta enseñanza, no desprecia a un hombre, sino desprecia al mismo Dios, ¿sí? Por eso bendito sea Dios, que no pase desapercibido este mensaje, que no pase nada más a lo largo, sino que lo almacenemos, que Dios no nos llamó a vivir una vida pues de libertinaje, una vida de que lo que se nos ponga al frente, no, Dios nos crió con metas, con propósitos, con anhelos, con inquietudes, y yo creo que la más grande de todas es la santidad. Si miramos el Salmo 24:3 dice, Señor, ¿quién puede subir a tu monte santo? ¿Quién puede entrar en el recinto sagrado? El de manos inocentes y de corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar, ese recibirá del Señor la bendición. Y obviamente ese personaje empezará la santidad. La santidad no se adquiere nada más porque hice una buena obra hoy y mañana ya lo que hice con mis manos lo desparramé todo con los pies. No, la santidad se va adquiriendo al pasito, momento, día con día. Bien, si miramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, por el contrario, como el que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda conducta, porque así está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿Quién lo ordena? El mismo Dios. El mensaje es de Dios Santísimo. En estas bienaventuranzas pues está ya resumido todo lo que se debe hacer. Obviamente el que hace lo adversario de lo que nos dejó escrito Jesucristo el Señor, pues obviamente acabará allá donde comenzamos con Apocalipsis. Para aquellas personitas que dicen que el infierno no existe, míralo allí en Apocalipsis 20, en cuántas partes nos lo dice. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Si miramos ahí en Romanos 6, 9, 6, 4, en adelante, miraremos todo aquel que lucha por la justicia. ¿Qué es luchar por la justicia? Miren, hay a veces unas injusticias de personas que sabemos cómo los están explotando, cómo están abusando de ciertas hermanitos, hermanitas, y hay una injusticia tan enorme que el gobierno no hace nada y dice que felices los que luchan por la justicia. Entonces, si nosotros luchamos por algo injusto, pues dice que seremos saciados, porque serán saciados de qué, al llevar a cabo esas justicias, ayudar a los que están cometiendo tanta injusticia, seremos saciados de qué, pues de misericordia, de misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Recuerden aquí el salmo que les compartí apenas. ¿Quién son los que van a mirar a Dios? Los de corazón puro, los de manos limpias y corazón puro. ¿Qué es manos limpias? Obviamente aquel que no se mete en lo ajeno, obviamente aquel que no anda tocando lo que no le pertenece. Corazón puro, los que tienen esos sentimientos tan hermosos, tan lindos de mirar al más necesitado,
de ayudar a esas personitas, pues que en cierta manera están viviendo unos momentos tan difíciles, ¿sí? ¿Por qué? Porque serán tratados con misericordia. Miren, yo no presumo, no quiero ni lo vayan a interpretar nada, pero Dios me ha concedido algo, pues de mirar, cuando miro a una persona de estas, en estas circunstancias, pues aunque sea poquito, pero algo que me impulsa aquí a detenerme un poquito, porque pues mi condición pues no me alcanza para tanto, pero aunque sea con poquitito, desgraciadamente no se puede ayudar a todos. ¿Por qué razón? Porque sería imposible, pero a algunos sí con poquito. Por eso dice, porque tendrán misericordia, y es lo que yo espero de Dios, misericordia. ¿Cómo se alcanza esa santidad? Pues con estas bienaventuranzas, lo que Jesucristo nos está aclarando, lo que Jesucristo nos está diciendo aquí. Felices los que trabajan por la paz, comenzando en nuestro hogar, Felices aquellos que si ves a tu mujer que se enojó, a tu hijo que es medio malcriado y todo esto, pues una corrección, pero con mucho respeto y amor, Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Conozco a muchas personas que sí trabajan por hacer el bien, que sí andan luchando tan solo con estar anunciando la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo, tan solo con estar trabajando con Él para dar a conocer la palabra del Dios Todopoderoso, pues con eso están haciendo el bien ya para muchos, porque el reino de los cielos le pertenece. A mí me impactó muchísimo dice, felices ustedes cuando los injurien, cuando los persigan y los calumnien falsamente, de todo por mi causa. Alégrense y pónganse contentos, porque el premio que les espera en el cielo es abundante. De esta misma modo persiguieron los profetas antes que ustedes. Me recordó en un momento que estábamos en una casa donde nos invitaron. En esa casita, pues, donde nos invitaron, me llegaron unos mensajes, pero de lo más feo, que estábamos y pues se los compartí con las personitas. Esta personita ya Dios lo llamó a su presencia también. Y me dice, Juan, ¿yo cuándo soportaría eso que haces, que después de que les estás dando esto y todavía todo eso que te están diciendo? Les dije, pues yo tampoco lo soportaría por iniciativa mía, pero gracias al Dios Santísimo, pues tenemos el derecho todos, cada quien, de pensar lo que queramos. Él se está expresando de mí de esa manera, pues bendito sea Dios. Y sabes una cosa, me da un gusto, a mí me da una alegría. Aquí está Marbella de testigo también, cómo me insultaron, cómo me calumniaron, cómo me levantaron falsos. No les contesté, no. ¿Por qué? Porque me acordé de estas palabras. Felices ustedes cuando los injurien, cuando los calumnien falsamente. Era falsamente, sí, pues que me habían corrido aquí de la iglesia. Dije, Dios santo, si apenas hace 2 días apenas estuvimos allí tocando, pues no, bendito sea Dios. Por eso, pues, alégrense, y claro que me da alegría. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos lo está diciendo, no es cualquier persona, no es el mismo Jesucristo el que nos está aclarando esto. Alégrense porque el premio que les espera en el cielo es grandísimo. Miren, pues las bienaventuranzas está bien palpable, está clarita. Quien diga que no las entiende, pues bendito sea Dios, que Dios le conceda, les abra el entendimiento. ¿Por qué luchar por la santidad? ¿Por qué debemos que luchar por esa santidad que tanto nos está inculcando Jesucristo nuestro Señor? Les digo, las bienaventuranzas, aquí nos lo está diciendo claramente. Se dan una idea los que llevaron a cabo las bienaventuranzas, los que lucharon por la santidad, ¿cómo les fue? Si miramos a San Pedro, fue decapitado, sí, con su rostro boca abajo, o sea, su cabeza para abajo. Si miramos a San Pablo, también fue martirizado. Si miramos a todos fueron. Santiago fue partido a la mitad con una sierra, lo partieron a la mitad. San Judas también lo decapitaron con un hacha. Por cierto, ¿qué día fue? El martes. Sí. Fue día de Santiago, ¿no? De San Judas Tadeo y San Simón Tadeo. San Simón, sí. Miren cómo fue. Santiago fue el que fue muerto. Pero lo que nos inculca a seguir adelante, dice, porque el premio que les espera en el cielo es abundante. Lo creo, bendito sea Dios.
Miren, ¿por qué debemos de esforzarnos por luchar tanto por la santidad? Recuerden que hay hijos del demonio y hay hijos de Dios. Apocalipsis 20, ¿qué dice? Quien no esté escrito en el libro de la vida será arrojado al foso de fuego. Y ahí el 20:10 dice, ahí será el tormento día y noche por los siglos de los siglos. Por eso debemos de llevar a cabo. Miren, pues vamos a acercarnos ya al final y quería para eso leerles todo el capítulo, el versículo del 31 hasta el 45, ¿sí? Está en Mateo 25 del 31 al 45. Dice así, y con esto ya resumimos todo, los que están luchando por la santidad, los que son santos, los que ya están viviendo en la presencia de Dios. Recuerden, ¿quién son santos? Los que ya viven en la presencia de Dios. Dice así, el juicio final. Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Ojo, cómo se adquiere la santidad, cómo Jesús va a decirnos, vengan benditos de mi Padre a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Obviamente adquiriendo esa santidad. Y nos dice por qué, ¿Por qué? ¿Cómo se va a adquirir? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. Los justos o los santos, vamos a llamarlo así, le responderán, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos, desnudos y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? Eso es lo que contestarán los santos, porque muchas veces personitas que adquieren la santidad sin siquiera imaginarlos ellos. ¿Por qué? Porque tuvieron ese corazón sencillo, ese corazón humilde y esas manos limpias. Los justos le respondieron al Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Bueno, ya tuvimos esto. El Rey, o sea Jesucristo nuestro Señor, les contestará, les aseguro que lo que hayan hecho a un solo de estos mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Mira, cuando veas a una personita, cuando veas a un necesitado, a un pobre que no tiene pues cómo vestirse, cómo alimentarse, que no tiene dónde vivir, bríndale algo de ayuda. Si dices, puede que me digas, mira Juan, es que se va derechito a comprarse droga o cerveza o vino y todo esto, entonces cómprale un alimento, regálale una camisa, cómprale una playera, un pantaloncito, unos zapatos, ¿sí? Después dirá a los de su izquierda, esto ya miramos a la santidad cómo se adquiere, ya miramos, o sea que ya aquí no digas, ya es que yo no entendí cómo se adquiere la santidad, ya hay muchas, ya Jesucristo nos dijo 9 maneras y aquí nos lo está aclarando también. Después dirá a los de su izquierda, apártense de mí malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, ¿sí? Recuerdan que compartimos que había hijos de Dios y hijos del demonio. Recuerdan que compartimos que había 2 polos bien opuestos el uno del otro. El uno lleva a la gloria, el otro lleva al infierno. Y no es que yo lo esté inventando, no. Dice Jesucristo, nuestro Señor, vayan, malditos, no dicen palabras bonitas, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y obviamente pues son sus seguidores, sus servidores, Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era emigrante y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, estaba enfermo y encarcelado y no me visitaron. Por eso pasa desapercibido ahorita en la actualidad, pues todas esas personas que están pasando tanta necesidad, para aquellas personas que tienen las posibilidades de ayudarlos, de socorrerlos, de compadecerse de ellos, pero ellos replicaron, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento o sediento, migrante o desnudo, enfermo, encarcelado y no te socorrimos? Jesucristo le responderá: les aseguro que lo que no hicieron con uno de estos más pequeños, me lo hicieron a mí. Entonces, en conclusión, irán al castigo perpetuo y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Son palabras no mías ni inventadas, no. Están escritas aquí en las Sagradas Escrituras, donde Mateo 25, del 31 al 42. Ahora, las bienaventuranzas, pues si las pusiéramos en comparación, es lo mismitito, lo mismitito. Los pobres de corazón. ¿Por qué? Porque obviamente el pobre es el que acude a Dios. ¿Cuándo han visto que un rico, que un multimillonario esté arrodillado un día ante el Santísimo? Pues, bueno, a mí no me ha tocado, obviamente, hay muchos, pero bendito sea Dios. Mira, la santidad una vez más se adquiere, como nos dijo San Pablo, peleando el buen combate. ¿Cuál es el buen combate? Peleando, lo que nos dice también allá en una de sus cartas de Pedro. ¿Por qué? Porque el demonio anda suelto como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero si peleamos, no vamos a pelear obviamente con fuerzas humanas, no. Sadita nos dice también en Corintios, que se adquiere ¿con qué? Con la palabra del Señor, con el escudo, con la espada, con la vestidura, con la armadura, nos dice, de la palabra de Dios. Es con la que luchamos, Mi hermano, mi hermanita, pues no te digo un adiós, pero que esta pequeña reflexión, pues este pequeño compartimiento bíblico, pues nos ayude a todos, porque en realidad todos los necesitamos. Recordándote, hoy es un día festivo, hoy es una misa de precepto, es una misa obligatoria. No te la vayas a perder, por favorcito. Ya en la tardecita, ya en la nochecita. Pues ahorita estamos aquí temprano nosotros este sábado, primero día de todos los santos. Mañana festejamos, celebramos la misa de todos los difuntitos, de nuestros seres queridos, de nuestras familias, de nuestros hermanos. Que Dios celestial se apiade, que Dios santísimo se apiade de todos. Pues mi hermano, mi hermanita, le ruego al Dios celestial, le suplico que todos tengamos esa intención, que no quede nada más con pensar, con soñar, no, que luchemos ese buen combate. ¿Para qué? Para que adquirir esa santidad de la cual Dios nos ha llamado y nos ha creado. ¿Para qué? Dice el Señor, para que sean míos, para que me pertenezcan, para que yo sea su Dios y ustedes sean mi pueblo. Pues agradecidos, pues nos ponemos en manos de María Santísima también, para que nos lleve de su santa mano, nos cubra con su manto divino y nos presente ante su amado Hijo Jesucristo nuestro Señor, y que siempre tengamos en cuenta su santa palabra para adquirir esa santidad. Por eso nos despedimos esta tardecita diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Miren, tenía muchas citas bíblicas acerca de la santidad. Desgraciadamente, pues, tenemos que ser también obedientes al tiempo, y pues, en otra ocasión compartiremos otros pasajes bíblicos. Que Dios nos bendiga a todos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.